Bienvenidos al curso de Dinámica de Sistemas. En esta sección vamos a hacer unos ejemplos para practicar en Excel. La idea es ilustrar cómo Dinámica de Sistemas hace las simulaciones a partir de métodos aproximados resolviendo las ecuaciones diferenciales que están por debajo. Esto lo vamos a hacer ilustrando un problema, ¿cierto? Y en este problema vamos a considerar un sistema de tres ecuaciones diferenciales. En un video anterior nosotros vimos un sistema de dos ecuaciones diferenciales. Ahora vamos a ver un sistema de tres ecuaciones diferenciales y nos vamos a dar cuenta de que la solución es un poco más compleja, pero básicamente sigue la misma estructura. Bien, entonces, para resolver este problema, lo primero que hay que hacer es llevar estas tres ecuaciones diferenciales a un esquema de dinámica de sistemas, donde de x de t, de y de t y de z de t van a corresponder a tres niveles, ¿cierto? Cada uno de ellos donde va a estar, donde la integración de cada uno de esos diferenciales va a corresponder a x, y z correspondientemente. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es empezar a hacer la asignación. Entonces lo que aparece aquí como entrada corresponde a la entrada. Lo que está aquí a la salida corresponde a la salida. No es necesario poner el valor negativo acá porque en la ecuación de Euler, como esto va a ser saliendo, se va a representar saliendo, él automáticamente va a tomar el valor negativo. Pero aquí en la representación del flujo de salida no es necesario poner el valor negativo. Bien, lo mismo sucede acá. XB es entrada, entonces aparece entrada, ¿cierto? X, Z y Y aparecen como salida y se ubica en la salida. De igual manera, XY es la entrada y CY es la salida. Ahora, para poder hacer los cálculos, nosotros tenemos que conectar lo que usa los flujos que utilizan la cantidad del nivel. Entonces, por ejemplo, en este flujo de salida se utiliza X, entonces se conecta X. En este flujo de entrada también se utiliza X, entonces conectamos X. En este flujo de salida se utiliza X y lo conectamos, y en este flujo de entrada de Z se utiliza la X y lo conectamos. Ahora vamos a conectar Y donde se está utilizando. En este flujo de entrada se necesita Y, entonces se conecta. En este flujo de salida se necesita Y, entonces se conecta. En este flujo de entrada se necesita Y y se conecta. Y en este flujo de salida se necesita y se conecta. Muy bien. Entonces aquí tenemos tres niveles con sus respectivos flujos de entradas y de salidas. A partir de esta representación ya es mucho más fácil resolver el problema y podemos sacar las ecuaciones de Euler. Acá tenemos las ecuaciones de Euler y entonces las sacamos de una manera muy sencilla. Entonces, lo que entra corresponde acá, ¿cierto? Lo que sale corresponde acá y lo que había corresponde a lo que hay en el nivel en el periodo anterior. Bien, de igual manera para la Y, ¿cierto? Lo que entra corresponde a Bx, que es lo que está acá. La salida corresponde a todo esto de acá, ¿cierto? Se multiplica por el paso de simulación más lo que había, que es lo que hay, lo que es de Y en el paso anterior. De manera semejante, se calcula lo que va a haber de Z, ¿cierto? La entrada, que corresponde a esto, la salida, que corresponde a esto, por el paso de simulación, más lo que había en el paso anterior. Entonces, ahí paso a paso vamos llevando desde la ecuación diferencial al método de aproximación de Euler. Bien, ahora para resolver en propiedad este sistema de ecuaciones diferenciales, definamos los valores de los parámetros y del delta de t. Entonces,
yo le asigné esos valores a esos parámetros y en el problema nos dan las condiciones iniciales, es decir que x de 0, y de 0 y z de 0, todas ellas tienen el valor de 1 respectivamente. Y el delta de t lo elegimos 1 para no complicar las cosas. Después cuando ustedes lo hagan en Excel, ese delta de t puede cambiar y ahí van a ver cómo cambia la respuesta. Esto va a ser un poco grande, pero bueno, se necesita para poder resolver el problema, ¿cierto? Tenemos que resolver las tres ecuaciones al mismo tiempo porque si no, no nos funciona. Recuerden que ellas tienen una total interacción todo el momento. Entonces tenemos las tres ecuaciones y ahora lo que vamos a hacer es calcular x de 1. Entonces x de 1 es la constante por y de 0 y y de 0 es 1. Esta constante por x de 0 y x de 0 es 1 multiplicado por el paso de simulación, ¿cierto? Más lo que había en el paso anterior, y en el paso anterior es x de 0 y x de 0 es 1. Si nosotros desarrollamos esta expresión que acá, nos va a dar que x de 1 es igual a 1. Ahora veamos y de 1. Entonces y de 1 es la constante por x de 0, pero x de 0 es igual a 1. Aquí es x de 0 por z de 0. Y x de 0 y z de 0 sería 1 por 1, ¿cierto? Más y de 0, que es 1 también. Todo esto multiplicado por el paso de simulación, 1 que no cambia, más y de 0, o sea, y en el paso anterior, que es 1 también, y nos da 3. Es decir, y de 1 es igual a 3. Ahora calculemos z. Entonces z1 es x de 0 por y de 0, ambos 1. La constante por y de 0, 2 por 1. El paso de simulación que no cambia y z de 0 que es 1. Eso todo nos da 0. Bien, vamos a calcular entonces x de 2. Entonces x de 2 es la constante por y de 1 y y de 1 es 3. 6 por x de 1 y x de 1 es 1. Se multiplica todo eso por el paso, más lo que había en el paso anterior que es x de 1 y x de 1 es 1. Todo eso nos da 13. Entonces x2 es igual a 13. Vamos entonces a y2. Entonces y2 es 4 por x de 1 y x de 1 es 1 como lo habíamos calculado en el paso anterior. Nuevamente aquí se utiliza x de 1 que es 1 multiplicado por z de 1 que es 0 más y de 1 que es 3 multiplicado todo eso por el paso de simulación que no cambia, que es 1, más lo que había en el paso anterior de y2, que es y1, y ese y1 es igual a 3, y todo eso nos da 4. Luego y2 es igual a 4. Ahora calculemos z de 2. Entonces z de 2 es x de 1, que es igual a 1, como lo habíamos calculado acá, y de 1, que es igual a 3, como lo habíamos calculado acá, 2 multiplicado por y de 1, que es igual a 3, como lo habíamos calculado acá, por la constante o paso de simulación, que es 1 y no cambia, más lo que había en el paso anterior de z de 1, que es 0. Todo eso nos da menos 3. Hay que tener mucho cuidado porque cuando uno está calculando z de 2, tiene que tener en cuenta es lo que hay en 1, ¿cierto? En x de 1 y y de 1. Es muy posible que uno se equivoque calculando z de 2 utilizando lo que acabo de calcular, y de 2 y x de 2 y y de 2, pero así no se resuelve. Se tiene que utilizar son los datos de la iteración anterior. Entonces, de igual manera hacemos x de 3 y eso nos daría menos 41, y de 3 que eso nos da 91 y z de 3 que eso nos da 41. Entonces, la respuesta a este problema de que era x de 3, y de 3 y z de 3 sería respectivamente menos 41, 91 y 41. Esa sería la solución.
Muy bien, pero ahora olvidémonos de esas ecuaciones diferenciales y más bien empecemos a resolver los problemas en dinámica de sistemas como realmente aparecen, sin tener en cuenta las ecuaciones diferenciales. Teníamos que introducir las ecuaciones diferenciales para que no creyéramos que dinámica de sistemas es una caja negra. No, es importante saber lo que hay debajo de la solución de los modelos de dinámica de sistemas. Vamos a hacer entonces ahora un modelo más parecido a lo que trabajamos nosotros. Imaginemos que tenemos una cuenta de ahorros que tiene inicialmente 100.000 pesos y recibe una consignación mensual de 20.000 pesos, es decir, todos los meses le consignan 20.000 pesos. Pero también le cobran una cuota de manejo de 5.000 pesos al mes, es decir, todos los meses le cobran 5.000 pesos. Y recibe unos intereses mensuales sobre el capital ahorrado del 0.0095. La pregunta es cuánto tendrá la cuenta en un año. Entonces, ustedes claramente lo pueden resolver, esto lo pueden resolver por ingeniería económica, pero pues aquí les voy a mostrar cómo se podría resolver por dinámica de sistemas. Entonces, recuerden que nosotros pensamos, aquí lo que hay que hacer es empezar a pensar qué son flujos y qué son niveles, ¿cierto? Y entonces, una cuenta de ahorros, si nosotros lo vemos, es un nivel. Y entonces, de esa forma lo vamos a modelar, ¿cierto? La cuenta de ahorros es un nivel donde nos han dicho que en el tiempo cero la cuenta de ahorros tiene 100.000 pesos. Aquí nosotros cuando escribimos las ecuaciones de dinámica de sistemas utilizamos los iconos. Entonces este es un cuadrado que corresponde a un nivel. Posteriormente hay que identificar los flujos y ahí tenemos flujos de entrada y flujos de salida. Entonces en este caso tenemos dos flujos de entrada y un flujo de salida. Un flujo de entrada es la consignación, que es lo que la persona le deposita cada mes. Y entonces como acá hay un flujo, es una flecha, pues acá también ponemos la flecha y ponemos que es una consignación y ponemos 20.000 pesos. Bien, la salida es la cuota de manejo y esa cuota de manejo también es constante. Es un flujo y son 5.000 pesos, ¿cierto? Entonces aquí también ponemos la flecha, porque esto es una flecha, y ponemos 5.000 pesos. Bien, ahora vamos a calcular otro flujo de entrada, que son los intereses. Pero ese cálculo ya es diferente a los anteriores. En los anteriores tenemos dos valores constantes. En este es un valor variable, ¿cierto? Es un valor que está cambiando en el tiempo. Y aquí es donde empieza a ser más interesante. Lo que nos dice el problema es que yo calculo los intereses con base en lo que yo tengo en la cuenta de ahorros. Y eso tiene sentido, ¿cierto? Uno genera intereses a partir de lo que tiene en los ahorros. Entonces, como yo en esta ecuación de intereses necesito el valor de los ahorros para poder hacer el cálculo, tengo que conectar de ahorros a intereses para que el modelo entienda que en el cálculo de los intereses yo estoy utilizando el valor de los ahorros. Ahora sí nos podemos hacer la pregunta, ¿cuál sería el valor de la cuenta en el periodo después de un año, o sea, de 12 meses después? Aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que en dinámica de sistemas siempre los flujos se definen como la cantidad a acumular por unidad de tiempo. Miren que los flujos, aquí hay tres flujos, este y este, están definidos sobre pesos sobre mes y pesos sobre mes, mientras que el nivel es simplemente pesos, ¿cierto? El flujo, por definición, es una cantidad por unidad de tiempo. Entonces, siempre, los flujos tienen que ser por unidad de tiempo. Si no están sobre unidad de tiempo, se convierte en un error. Y piensen que eso viene del diferencial, del cambio de una variable con respecto al tiempo. Recordemos también que tenemos estas unidades. Esta significa pesos, esta es la forma en que el PowerSheet representa las unidades, y esta significa meses, ¿cierto? Lo vamos a utilizar en inglés, mo significa month en inglés, que significa meses, y lo vamos a utilizar ahí porque el PowerSim las unidades de tiempo las hace en inglés. Bien, ahora que ya tenemos esto, nos toca pues todavía hacer el proceso aproximado, o sea, ya lo que nos ahorramos fue de mirar las ecuaciones diferenciales y vamos a resolver esto. ¿Cómo es la ecuación? Entonces la ecuación es lo que yo voy a tener en la cuenta, depende de lo que entra, ¿cierto? Las consignaciones más los intereses,
menos lo que sale, multiplicado por un paso de simulación más lo que había. Bueno, si delta de t es un mes, ¿cierto? Si delta de t es un mes, entonces ya podemos empezar a hacer los cálculos. Tenemos que los ahorros en el periodo 0 son 100.000. Y ahora ese valor de ahorros, pues llevémoslo a la ecuación de ahorros en el periodo 1. Entonces, la consignación corresponde a los 50.000 pesos al mes que depositan. Los ahorros que yo, o sea, los intereses que yo voy a ganar son lo que tengo en los ahorros en el periodo 0 multiplicado por 0.0095, que es la tasa, menos lo que me sacan por comisión. Todo eso lo multiplico por el paso de simulación que es 1, más lo que hay en la cuenta. ¿Listo? Entonces, acá, en los ahorros, yo voy a utilizar el valor de 100.000. Entonces, acá se puede ver, se utiliza el valor de 100.000 y calculo que ahorros me da este valor, este sería el valor de 100.000 multiplicado por la tasa de interés, y con esto yo calculo que en el primer periodo es 115.950. Muy bien. Yo puedo calcular en el periodo 2, pero entonces ya en el periodo 2 lo que entra es lo que yo calculé en el periodo 1, ¿cierto? Entonces ya los intereses no son sobre 100.000, sino sobre 115.950, y lo que yo ya tenía en la cuenta son los 115.950. Con eso nos da lo del periodo 2, que son 132.052. Y si seguimos este proceso iterativo, nos encontraremos que en el periodo 6 tenemos 198.002 pesos en la cuenta, y que en el periodo 12 tendremos 301.724, que esa viene a ser la respuesta que estamos buscando. Muy bien. Pero bueno, entonces yo creo que con esto nosotros terminamos. Demostrar cómo se podría resolver estos tipos de problemas en Excel. Pero nosotros, para resolver problemas mucho más complicados, sería absolutamente engorroso llevarlos a Excel. En ese sentido, para eso necesitamos un simulador, y en el video, en uno de los videos de esta semana, ustedes van a ver cómo nuestra monitora nos explica cómo instalar el PowerSim para que empecemos a trabajar con él la semana siguiente. Les agradezco mucho la atención. Espero que el video haya sido ilustrativo para ustedes. Nos estaremos escuchando en un próximo video. Muchas gracias.